Amados hermanos, llegamos a este último mes de 2021, en este domingo 5 de diciembre, que nos va a permitir dar continuidad con nuestra serie en la epístola a los Filipenses, en la cual Pablo ha venido enseñándonos una serie de situaciones acerca de cómo debemos enfrentar la vida cristiana y sobre todo la vida en comunidad como iglesia. Iniciando este último mes del año, cada uno de nosotros debe pensar en la infinita misericordia de nuestro Dios, el cual nos ha cuidado a lo largo de todo este tiempo y nos ha ido proveyendo a cada uno según la necesidad que tenemos. Es por eso que cada día debemos siempre agradecerle al Señor. Pero cuando finaliza una etapa, como un año por ejemplo, siempre es bueno que cada uno de nosotros nos detengamos a reflexionar en toda la misericordia, en todas las bendiciones, en todo el cuidado que Dios ha tenido con nosotros y que le demos las gracias, que seamos agradecidos con nuestro Dios porque nos ama, nos provee y nos da cada día lo que cada uno de nosotros necesitamos. Así que le hago un llamado a que detenga un momento el video y ore al Señor, primero para agradecer, para dar gracias, y luego para que disponga su corazón a escuchar lo que este día tiene preparado para usted en el cuarto capítulo de la epístola a los Filipenses. Preparémonos entonces para escuchar la palabra de nuestro Señor. Vamos a poner un poco en contexto las lecciones del día de hoy. Pablo, en los 3 capítulos anteriores, ha venido dando una explicación muy detallada, muy minuciosa, acerca del modelo cristiano de una comunidad de fe. Hay que recordar que la iglesia de Filipos era reconocida por ser una iglesia pujante, una iglesia activa, una iglesia que cumplía la misión y una iglesia que tenía una reputación de muchísima estima. Pero además, como en toda iglesia, por supuesto, ahí habían algunos elementos, algunas personas que quizás no estaban en la mejor armonía, y Pablo se ha referido puntualmente a ellos, haciendo una advertencia acerca de los riesgos que estos representan. Y por supuesto que estos riesgos van a repercutir en el cumplimiento de la misión que la iglesia tiene como tal. En tal sentido, Pablo ha venido diciéndole a la iglesia, cuidado, hay que ver esas señales que pueden denotar peligro y que hay que corregir a tiempo antes de que se vuelvan un verdadero problema. De hecho, me gustaría que el día de hoy vayamos a retroceder un poco a los versículos finales del capítulo 3, que es el que estudiábamos la semana pasada, ya que en ellos Pablo va a narrar algunos de esos detalles a los cuales hay que tenerles especial cuidado y que nos van a servir para comprender una lección que ciertamente se viene con más preguntas que respuestas. Vamos a retroceder entonces a Filipenses 3:17, donde Pablo hace una advertencia muy interesante. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, recuerden que tiene esa costumbre de decir, miren, así como yo estoy sirviendo al Señor, estoy imitando al Señor, ustedes deben hacerlo también. Y lejos de ser una afirmación jactanciosa, más bien se trata de una afirmación que pretende poner a Pablo como un modelo producto de ese testimonio que él tiene y ese compromiso que tiene delante del Señor, aclarando por supuesto que no es un hombre perfecto, sino un hombre que está imitando a Cristo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, se le pone sentimiento a esto, que son enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a tener muy en cuenta esta figura de enemigos de la cruz de Cristo, porque muy pronto nos encontraremos con que no necesariamente se puede referir a personas puntuales, sino a conglomerados de personas o incluso a situaciones que dentro de la iglesia se están dando y que están utilizando a personas para
conectar a la iglesia misma con la cruz de Cristo. Hay que tener mucho cuidado porque la profundidad de las advertencias de Pablo con respecto a esto es muy, muy grande, en tanto que puede ciertamente golpear, entorpecer la función que la iglesia tiene. Y concluye en Filipenses 3:19, el fin de los cuales, es decir, de aquellos que están entorpeciendo la misión, de aquellos que están enemistando a la iglesia con la cruz de Cristo, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo está hablando de personas que han perdido el rumbo, que han perdido la brújula, y que de alguna manera van a terminar muy mal. De hecho, les sentencia, será perdición. Y la forma en la que un cristiano puede perder el rumbo y encontrarse en esta situación ciertamente muy compleja es precisamente el alejar los ojos o quitar la vista de lo espiritual y situarse en lo terrenal. Por lo tanto, debemos concluir que cualquier visión de cristiano que no esté en la eternidad, sino en aspectos formales, en aspectos tradicionales, en aspectos de lo que normalmente la iglesia ha hecho, entonces es simplemente un conflicto que no vale la pena ni siquiera abordar, sino que simplemente lo dejamos pasar porque de lo contrario nos va a llevar a la perdición. Un cristiano que está mucho más preocupado por cómo llegó vestido el hermano, por si lleva tatuajes, por si tiene un lenguaje pues un poco extraño, por el ritmo de la música que escucha, cosas terrenales. Es un cristiano que simplemente ha perdido el enfoque de aquello que es verdaderamente importante, y es la cruz de Cristo. Y va a agregar Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Les recuerda, nosotros no somos de aquí, nosotros estamos de paso, entonces no nos ocupemos de lo que no nos es pertinente, vamos únicamente a lo nuestro, a lo espiritual. Y en este contexto va a pasar a Filipenses 4, un capítulo que inicia con un problemón, inicia con un enigma que bueno, si lo ponemos en perspectiva, como les decía, deja muchas más preguntas que respuestas. Vamos a conocer entonces a unos cuantos personajes ahí mencionados, personajes de los cuales no hay referencia en el resto del libro. De hecho, estos versículos tienen una redacción muy diferente al resto de toda la epístola. Y es por eso que vamos a detenernos a tratar de entender quiénes son estas personas, qué es lo que estaba pasando y por qué Pablo dedica unas líneas de lo que pudo ser una bonita conclusión para la carta, pues para unas personas que ciertamente tienen ahí un enrollo que no terminamos de entender. Vamos a ir entonces a Filipenses capítulo 4, versículo 1, para conocer algo de lo que está pasando allí en la iglesia de Filipos y que a este momento parece que no queda claro. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vean, Pablo realmente ama a la iglesia de Filipos, es que se derrite por la iglesia de Filipos, tiene una carga importante en su corazón porque esta iglesia tenga los resultados que debe tener. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque es la iglesia que más reciente había fundado, probablemente porque es una iglesia muy amante realmente de Pablo, le envía dinero, le envía a un sirviente, es decir, le sostiene en esta situación en la cual se encuentra. Pablo está muy agradecido. Pero además, Pablo reconoce en la iglesia de Filipos que ahí hay talento para cumplir la misión, hay disposición para cumplir la misión. Entonces está tratando de perseverar, de preservar esa animosidad con la que la iglesia de Filipos está prosiguiendo. Sin embargo, pues, evidentemente que hay problemas, pero inicia
con unas palabras como muy afectuosas. Amados míos, deseados, gozo y corona mía. Fíjese, Pablo va a incluir ahí varios elementos que valen la pena rescatar. Les ama, por supuesto, les desea, es decir, él tiene ánimo en su corazón, deseo, anhelo en su corazón por estar con ellos, por poder visitarles, pero es que además les dice que él se goza en ellos. Él siente gozo cuando piensa en los resultados que la iglesia de Filipos da. Y además les agrega corona mía, es decir, se siente muy orgulloso de ellos. Siente mucho orgullo de todo lo que han logrado. Sabe que en parte tiene que ver él, porque ha sido quien ha fundado la iglesia, pero pues ciertamente ya no está en la cárcel, ya no está con ellos, pero los resultados están ahí, siguen dándose, por lo tanto él se siente muy orgulloso. Y les deja una indicación, estar firmes en el Señor, es decir, les está reafirmando que deben permanecer en la línea del Señor, que deben permanecer dándole gracias a Dios, sirviendo a Dios, cumpliendo la misión. Es decir, Pablo no está dejando que la iglesia de Filipos se duerma en los logros que tiene, que se duerme en sus laureles. Pablo lo que les está diciendo es que se deben permanecer en esa línea de éxito como iglesia que han llevado. ¿Y por qué será necesario recordarles esto si son una iglesia tan buena? Bueno, pues resulta que Pablo tiene por necesario recordarles que deben permanecer firmes en la tarea que se les ha encomendado, porque como ya ha dado algunos indicios en capítulos anteriores, Pablo sabe que ahí hay algunos conflictos que probablemente no son de gran envergadura, pero que sí pueden llevar a desquebrajar por dentro a esa iglesia tan pujante si no se les da un tratamiento adecuado. Ya ha hablado de aquellos que predican cosas que no son bíblicas, que no son apegadas al mensaje del Evangelio. Ya ha hablado de aquellos que pervierten la fe, ha hablado de aquellos que siembran enemistad, están enemistados con la cruz de Cristo, pero en todo momento lo ha hecho de manera genérica. Es decir, tengan cuidado con esos que hacen esto, cuídense de aquellos que se comportan de esta manera, de ellos. A lo largo de toda la carta no ha mencionado un tan solo nombre acerca de estas personas que se encuentran en una condición poco deseable para el cumplimiento de la misión. Sin embargo, Filipenses 4:2 nos va a llevar a un pasaje donde Pablo señala directamente a dos personas que son parte de la iglesia de Filipos, pero que parece que tienen ahí un enredo y que Pablo está plenamente consciente de que esto pues está sucediendo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sabemos que Evodia y Síntique son dos mujeres, porque ambos nombres corresponden al género femenino en el griego antiguo. Sabemos entonces que se tratan de dos mujeres que al parecer tienen ahí un enfrentamiento dentro de la iglesia de Filipos. Iba a complementar Pablo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquí se nos plantea un problema que no tiene ni pies ni cabeza. Parece que Pablo pues simplemente se está dirigiendo a dos personas, pero no sabemos quiénes son, no sabemos qué les pasa. Pablo no narra el conflicto, y lejos de narrar el conflicto nos deja con otras preguntas más, porque le encarga a un compañero fiel que no nombra a que vaya y haga algo con Evodia y Síntique, pero es que además deja ahí a otro personaje que es Clemente, quien es un colaborador de él
y que su nombre está en el libro de la vida. Es decir, aquí hay un enredo, pero es que de verdad no se entiende nada. No se entiende nada porque simplemente no nos narran el conflicto. Probablemente si Pablo hubiese hecho una alusión a que ellas dos se habían peleado, qué sé yo, por dinero, por el ministerio, no lo sé, pero no nos da nada. Vamos entonces a tratar de dar respuestas lo más bíblicas posibles, por supuesto, a estas preguntas que nos han venido surgiendo de un episodio que Pablo pone ahí y que probablemente dejarían a cualquiera sin la posibilidad de comprender de qué trataba. Lo primero que quiero destacar es que Pablo ruega a Evodia y Síntique que pues se comporten, y ruega a ese compañero fiel que medie. Pero, ¿qué es ese ruego? ¿Qué ruega Pablo? Vamos a decir que la palabra ruega acá, en este contexto, ese ruego que realiza Evodia y Asíntique, y que posteriormente pues realiza hacia el compañero fiel, es la palabra parakaleo. Parakaleo es una palabra griega que Pablo está utilizando en este texto, y esta tiene un significado bastante diferente a lo que nosotros entendemos como rogativa o como ruego, porque para nosotros rogar es pedir encarecidamente, pedir consentimiento. Sin embargo, parakaleo en su traducción del griego antiguo está más asociado a exhortar, instruir, ordenar. Pablo está haciendo uso de ese fuero, de esa categoría que le da todo el currículum que ya en versículos anteriores hemos podido dilucidar, para exigirle a Evodia y a Síntique que se comporten como hermanos. Cuando vean que Pablo le ruega a Evodia y a Síntique, no les está pidiendo, no les está sugiriendo, les está ordenando que sean de un mismo sentir. La palabra más bien evoca a una indicación taxativa. Por lo tanto, pues este versículo, que parece un poco inocente y que parece como muy conciliador, en realidad lleva un carácter muchísimo más sólido que se pierde someramente en la traducción al español. En realidad este versículo está haciendo un llamado enfático a Evodia y Síntique a comportarse como hermanas, a resolver el problema. De alguna forma, Pablo está imponiendo la necesidad de que se resuelva. Aquí yo quiero especular un poco, quiero imaginarme más bien el escenario cuando la iglesia de Filipos recibe la carta, es leída delante de la congregación. Es que no me quiero imaginar la cara de Evodia y Síntique escuchando sus nombres ahí con una indicación tan clara y tan taxativa. Debe haber sido un momento realmente complejo para esas dos, que parece que se tenían un conflicto bastante grave, y que ahí expuestos delante de la congregación, Pablo les está dando una indicación muy particular. Es que además valdría la pena preguntarnos quiénes son estas dos, porque digo, Pablo no las nombra por nombrarlas. Pablo va directo hacia Evodia y Síntique, va directo hacia ellas, dándoles una indicación particular. Por lo tanto, conozcamos quiénes eran. Ciertamente no tenemos evidencia alguna de que ellas hayan sido nombradas en el texto bíblico en otra ocasión. Parece que es la única vez que Evodia y Síntique destacan en algún momento, y destacan porque están peleadas. Vamos a decir que sí tenemos evidencia de que son cristianas genuinas. Cristianas genuinas porque, al igual que Clemente, dice el siguiente versículo, están inscritas en el libro de la vida. Es decir, a pesar de que están peleadas, estas dos son cristianas que aman al Señor. Entre ellas no se aman, entre ellas no se quieren, están peleadas, pero aman al Señor. Por lo tanto, es necesario que haya ahí una reconciliación. Además, se dice que Evodia y Síntique combatieron junto a Pablo, y ese combatieron tiene una similitud etimológica con la palabra padecieron por causa del Evangelio.
Entonces se puede concluir que estas dos son obreras fieles de la iglesia, porque Pablo les llama compañeras de batalla. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar que es que el pleito no tiene ni pies ni cabeza, pero es que además ese pleito está entorpeciendo la misión porque está apartando el enfoque de ellas dos hacia un pleito terrenal y no está permitiéndoles que impulsen ese combate en el Evangelio que ellas han demostrado que pueden hacer. Es un conflicto que hay que resolver. Y sabemos, por supuesto, que están enfrentadas. ¿Que por qué? Pues ni idea. Podemos especular, podemos decir, pero lo cierto es que Pablo nunca menciona qué pasaba ahí. También menciona a Clemente. Dice que Clemente, al igual que otros obreros, compañeros en la fe, están inscritos en el libro de la vida. Pero ¿quién será entonces este Clemente? Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que todo lo que vamos a decir de aquí en adelante es mera especulación, porque no tenemos evidencia científica de esto. Sin embargo, son algunas teorías que pueden ayudarnos a comprender a quién se está refiriendo Pablo. En primer lugar, hay una teoría que dice que se trata de un miembro de la iglesia que ya había fallecido. Esta teoría descansa sobre la idea de que, pues, si hubiese estado vivo, le habría saludado, y no le saluda, simplemente lo menciona. Y de hecho lo menciona en un infinitivo por ahí donde dice, bueno, Clemente está escrito en el libro de la vida y hay que ser como Clemente, ¿verdad? Es decir, lo menciona de manera como muy indirecta y pues deja ahí la idea de que hay un Clemente. Pues ciertamente existen algunos elementos de apoyo, pero parece que esta es una teoría muy poco fundada. Luego se habla de que es el obispo de la iglesia, es decir, es aquel que quedó encargado de la misma, y por eso le nombra de manera directa. Es una posibilidad. También está la teoría de que, si bien es cierto, no era el encargado, pero sí que era un predicador prominente, era uno de los que fungían como ancianos, como diáconos de la iglesia. También es una posibilidad. Aunque también algunos afirman que se trata de Clemente de Roma o Clemente I, que va a ser pues nombrado en muchos otros textos históricos, textos no bíblicos, y que le es atribuido un liderazgo muy particular en la iglesia. Sin embargo, existen aquí algunas discrepancias históricas porque se entiende que Clemente de Roma no está en ese tiempo en Grecia, sino en la capital del imperio. Por lo tanto, nos dejaría ahí con cierta duda. Vamos a decir entonces que no hay una teoría verdaderamente sólida que presente evidencias suficientes para concluir. Y me pregunta, a mí me parece que se está refiriendo al obispo de la iglesia. Me parece que se está refiriendo a esa persona que funge como referente y que evidentemente tiene la autoridad y pues el testimonio para ser nombrado como parte de esta congregación y alguien al que hay que seguir y que Evodia y Síntica tienen que seguir. Mi opinión, podemos discrepar, por supuesto. Pero dentro de estos versículos hay alguien que ni siquiera es nombrado y que nos deja con una gran cantidad de preguntas. Y es ese compañero fiel al cual Pablo le está encargando que pues haga algo con Evodia y Síntica, porque aquí pues no se entiende nada. Vamos entonces a analizar las teorías, nuevamente teorías, acerca de quién es ese compañero fiel. Para analizar la primera, nos vamos a encontrar con una gran discrepancia en la traducción, precisamente porque, según los expertos, el rollo que contiene la carta a los filipenses tiene un problema justo sobre esa palabra y parece que la palabra está deteriorada por el tiempo y no se comprende con exactitud si la palabra que usaba Pablo era sísibus o súsubos. Pues casualmente la discrepancia es enorme, porque resulta que Sísibus es un nombre propio, sería una persona, un hermano llamado Sísibus. Pero si se tratase de la palabra súsubos,
en realidad se referiría a un mediador. Es la traducción para mediador, que también tendría completo sentido dentro del texto. Sísifus es un nombre no griego, pero que sí se conoce que existían algunos que vivían en Grecia y que podían llevar ese nombre. Por lo tanto, la posibilidad de que haya un hermano llamado Sísifus y que le esté nombrando como el mediador de ese conflicto en particular es alta. Pero también tiene sentido que lo diga como genérico, es decir, alguien que está fungiendo como mediador, como si este fuese un cargo dentro de la iglesia. Ciertamente esta teoría nos deja todavía con más preguntas, porque lastimosamente el texto se deterioró con el tiempo y se carece realmente de una prueba documental objetiva que nos dilucide el asunto. Otra teoría interesante es que Pablo está usando una figura literaria de la personalización, es decir, está llamando a cada uno de los cristianos de la iglesia de Filipos para que sean mediadores, y les llama compañero fiel como una especie de idea para llamar personalmente. Muchos apoyan esta teoría porque Pablo la ha utilizado recurrentemente en otros escritos de él. Sin embargo, hay pues muchos detractores de la misma, porque esta figura literaria no iba a nacer sino hasta dentro de 10 siglos después, cuando en la literatura se encuentran los primeros escritos como tal. Por lo tanto, si esta teoría es cierta, Pablo estaba adelantado unos 10 siglos a su época, lo cual genera mucha controversia y reduce la posibilidad de que esta teoría sea cierta. Otros, un poco más osados, un poco más alcanzativos, pues dicen que este tal Sísifus era el marido de una de las dos que se estaban peleando, o bien el esposo de Evodia o bien el esposo de Síntique. No hay ningún tipo de base para afirmar esto, sin embargo lo plantean como una posibilidad. Otros también plantean que se refería a Lucas, precisamente porque Lucas estaba acompañando a Pablo en la misión. Van a Filipos y Lucas está presente en el momento en el cual Pablo es arrestado. Por lo tanto, se podría decir que Lucas estaba ahí y que se había quedado en la iglesia de Filipos esperando que Pablo saliese de la cárcel, y pues obviamente estaba liderando la iglesia. Tengamos en cuenta que Lucas había estudiado en esa ciudad y que pues no le era desconocida. Es una posibilidad muy fuerte, porque de hecho existe apoyo bíblico. La narrativa del libro de Hechos nos lleva a que Lucas juega con el ellos y con el nosotros en la narrativa, dependiendo del momento en el cual se encontraba y su participación en la historia. Y justamente en el corte del capítulo 17 de Hechos, que es paralelo a este momento en particular, Lucas cambia la narrativa y da a entender entonces que pues él se encuentra en Filipos. Y luego pues que se estaba refiriendo a un obispo de la iglesia, ¿verdad? Se estaba refiriendo a alguien que ahí fingía como mediador y que tenía esa autoridad. Si usted me pregunta, me parece que la evidencia bíblica e histórica apunta a que se trataba de Lucas. Mi opinión, nuevamente podemos discrepar. Lo cierto es que Pablo no lo deja totalmente claro y no tenemos evidencia para hacer una afirmación que deje fuera toda duda razonable. Pero aquí hay un detalle más, y es que Pablo se refiere a un libro de la vida. ¿Y pues cuál es ese libro de la vida? Apocalipsis 3:5 nos lo menciona. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pues este libro parece como muy importante. Apocalipsis 20:12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas que escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Apocalipsis 20:15. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
y Apocalipsis 22:19, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Desde luego es el libro de la vida, pues no es otra cosa más que ese libro donde nuestro nombre tiene que estar inscrito para que podamos acceder a la gloria del Señor en los días posteros, que debemos preocuparnos por estar ahí, desde luego poniendo nuestra fe en Cristo. Alguien dirá, mire, pero ¿y cómo iban a saber los lectores de Filipenses que era el libro de la vida si Apocalipsis es el último libro de la Biblia? Claro, es el último libro de la Biblia porque así los ordenaron para mayor comprensión, pero no están en orden cronológico. Desde luego, el autor de Apocalipsis había vivido contemporáneo a Jesús, por lo tanto no podía estar escribiendo en este momento porque estaría ya demasiado viejo. El libro de Apocalipsis fue escrito antes que la epístola de Pablo a los Filipenses, por lo tanto pues ya la conocían. Y continúa, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es decir, miren, resuelvan los problemas que tienen entre Bodia y Síntica y sigan con la vida, regocíjense. No se queden anclados al conflicto. Quizás esta es la enseñanza más importante que Pablo nos está dejando. Y continúa, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Miren, lo que está diciendo es no pierdan el tiempo en conflictos. Que la gente vea la amabilidad, la afabilidad, la gentileza que reina entre ustedes, porque el Señor está cerca, no pierdan el tiempo. Y esto nos va a llevar a dos reflexiones que me parecen sumamente importantes de que comprendamos. Sin que sea tan importante la causa del conflicto entre estas dos, porque Pablo ni siquiera menciona de qué trataba, lo que sí es evidente es que Pablo no menosprecia la necesidad de la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia es crucial, es fundamental, y Pablo le da toda la atención que merece. No importa el conflicto, resuélvalo. Y hermano, por favor. Pero es que además Pablo pide a los miembros de la iglesia que colaboren con la solución del conflicto, que no sean los que le echen leña al fuego, que sean aquellos que abonen para que el conflicto termine. Y fíjese, nombra mediadores, no nombra jueces, no dice compañero fiel, vea quién tiene la razón y que se acabe este asunto, no. Clemente, mire, juzgue cuál de las dos tiene razón y debe lo que quiere, no. No nombra jueces, nombra mediadores, y precisamente con ese espíritu es que tenemos que vivir dentro de la congregación, mediando para que terminen los conflictos y que Dios nos ayude para que terminen los conflictos.